Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 127. Es un cántico especial, un canto que se divide en dos partes. No necesita mucha interpretación, no necesita mucho comentario porque es sencillo de entender. Tú solamente leyéndolo ya has recibido una gran lección. Y si lo lees una y otra vez, lo vas entendiendo más. Y lo más importante no es entenderlo ni interpretarlo de forma correcta. Lo más importante es obedecer y recibir las instrucciones que Dios nos dice a través de este salmo. Aplicar esos consejos para que tengamos felicidad, éxito. En el salmo anterior pudimos ver cómo el Señor nos da tantas cosas. Cómo a través de predicar su palabra podemos recibir gozo. Tal vez al principio hay dolor, tal vez al principio hay sufrimiento, pero cuando vemos los frutos de nuestros trabajos, eso es alegría, eso es placer. Ver que Dios nos ha dado la prosperidad, nos ha dado el éxito. Esto es algo maravilloso. Ahora, en este salmo vemos primero cómo nosotros debemos aprender a definir las cosas, darle prioridad a Dios. No las cosas del trabajo, no las cosas materiales. Hoy día muchas personas ponen las cosas materiales por encima de Dios, pero eso es algo grave. Nosotros no podemos colocar las cosas materiales por encima de Dios. Y aquí el salmista nos aconseja. La segunda parte de este salmo es sobre la bendición de los hijos, algo maravilloso para el pueblo de Israel, para los tiempos bíblicos y hoy día también. Así que te invito a leer este salmo, solamente tiene 5 versículos, es corto, pero su mensaje, su lección es profunda. Dice el versículo 1, Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Allí ya está el mensaje de por sí muy claro. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir aquí? Tú puedes ser un buen padre. Tú puedes darle lo mejor a tus hijos, puedes matricularlo en la mejor escuela, en el mejor colegio, en la mejor universidad, puedes comprarle la mejor ropa, puedes traerle el alimento más rico, más delicioso. A tu hijo no le puede faltar nada en la parte económica. Tú puedes dedicarle todo tu atención, todo tu tiempo, pero si no le das el lugar a Cristo Jesús, si no permites que Dios sea el centro de tu hogar, si no permitas que tus hijos sean instruidos en el camino de Dios, en vano es todo lo que tú haces. En vano es que lo matricules en la mejor universidad, en vano es que le des el mejor alimento. En vano es que le compres la mejor ropa, los mejores zapatos, los mejores juguetes. En vano es todo lo que le des. Si Cristo no hace parte central del hogar, de nada sirve todo lo que hagas. Es importante que entendamos esto, querido hermano. Hablo para los padres, porque recuerda, el padre es el responsable de la parte espiritual del hogar, es el sacerdote del hogar. Para ti, padre, Dios a ti te llamará a cuentas y te dirá: ¿dónde está la grey que te di? ¿Qué hiciste con esa iglesia que tenías? Eras el sacerdote de esa iglesia. ¿Qué hiciste con esa iglesia? Ahora, si estoy hablando para una madre soltera, entonces tú eres la responsable de la parte espiritual de tu hijo o de tus hijos. Tú eres, en la ausencia de tu esposo, en la ausencia del hombre, la mujer toma la cabeza del hogar en la parte espiritual. Así que a ti el Señor te llamará a cuentas también. Y si tú te esfuerzas, luchas, te sacrificas, trabajas y estás siempre cansada porque estás trabajando mucho para darle lo mejor a tu hijo, pero no le dedicas el tiempo valioso, tiempo de calidad, enseñándole y adiestrándolo en los caminos eternos, en los caminos de Dios, si no haces eso, en vano son todos los esfuerzos que hagas por darle lo mejor a tu hijo. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Una vez más hace ahora la referencia. Si Dios no está en la ciudad, de nada sirve la guardia, porque realmente es Dios
quien le da tranquilidad, es Dios quien da seguridad. Aquí podemos traer a colación la historia de los israelitas en Egipto, cuando llega la última plaga, ya la que debía dar la salida al pueblo de Israel de Egipto, y es la plaga de la muerte de los primogénitos. Toda la ciudad de Egipto estaba bien protegida, guardias, habían soldados, el palacio real estaba allí protegiendo al rey y a todos. Pero el pueblo de Israel, estaban allí en Gosén, estaban disfrutando, y ellos habían celebrado la Pascua, y ellos también habían, con la sangre del corderito, pintado los dinteles de los hogares como señal, símbolo de que esa casa estaba protegida por Dios. Cuando pasa la muerte, el ángel de la muerte por allí, no entra a las casas de los israelitas. No tenían guardias, no tenían soldados que les estaban protegiendo, pero tenían la sangre que representaba la sangre de Cristo Jesús. Y allí hubo protección, allí hubo salvación. Pero en la casa de los egipcios, en la ciudad de los egipcios, que no había presencia de Dios, sino que eran guardias y soldados, cantidades de soldados, todos ellos murieron los primogénitos. ¿Por qué? Porque no estaba Dios allí protegiendo. Por tal motivo, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Querido hermano, entiende esto. Lo más importante en la vida es tener a Cristo como centro del hogar, como centro de nuestra vida, como centro de nuestra existencia. Ahora el versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora debemos entender otro punto importante, y Dios no está diciendo aquí que la pereza y la ociosidad son buenas y que entonces no tenemos que levantarnos temprano, sino dormir hasta tarde, porque igual Dios nos está protegiendo. No, ese es otro punto, ese es otro extremo. Dios no nos está diciendo esto. Aquí Dios lo que está atacando es aquellas personas que se desesperan, que trabajan mucho, arduamente por conseguir las cosas, trabajan a tiempo y desatiempo, se levantan temprano, llegan tarde en la noche a la casa y no tienen tiempo para compartir con Dios. Viven siempre ocupados, ajetreados en sus asuntos, no van a la iglesia los miércoles de culto, los domingos de clases bíblicas, no van a la iglesia los sábados a veces por estar en el trabajo, o llegan el sábado a la iglesia tarde porque se levantan tarde, porque dicen toda la semana madrugando y el sábado es el único día que yo me puedo levantar tarde y por eso llegan tarde a la iglesia. Entonces esa persona es una pobre alma, porque todo lo que hace es en vano, pues Cristo no es el centro de su vida. El centro de la vida de esa persona es conseguir bienes materiales, más no estar con Cristo. No te desesperes tanto con los asuntos de este mundo, buscando las cosas de este mundo, sino lo primordial en tu vida es Dios. Claro, hay que trabajar, hay que conseguir recursos materiales para sostener a nuestros hijos, a nuestra familia, sí, eso es importante, pero la prioridad en la vida es Dios. Yo creo que a nosotros nos falta entender muchísimo, nos falta comprender demasiado esas palabras de Jesús allí en Mateo capítulo 6, y yo te las voy a leer para que tú entiendas, para que tú comprendas y te des cuenta que los afanes de esta vida, los trabajos de esta vida de nada sirven. Son importantes, sí, debemos trabajar, pero no debemos angustiarnos y sacrificar las cosas de Dios por las de este mundo. Eso no podemos permitirlo, porque dice Mateo capítulo 6, versículo 24 en adelante: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú tienes que definirte. ¿Qué es lo que quieres en esta vida? ¿Riquezas, riquezas y riquezas? ¿O quieres a Cristo Jesús? Ahora, una vez más digo, el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que seamos pobres y arrastrados y llevados de la vida. No, Dios quiere que prosperemos. Dice 3 Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas en la parte espiritual. Deuteronomio capítulo 28, Dios dice que quiere que prosperemos. Dios quiere que prosperemos. Dios no quiere tener hijos fracasados. Pero es que una persona fracasada es aquella que busca bienes materiales y se aleja de Dios. Ese es un fracasado. Pero una persona triunfadora es aquella que busca a Cristo, trabaja, busca recursos económicos, pero lo primordial en su vida es Dios. Así que esto debes entenderlo.
Ahora, dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Por tal motivo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástate cada día su propio afán. Cuando logremos entender esas palabras de Jesús, querido hermano, querido amigo, cuando lo logremos entender a perfección, trabajaremos, conseguiremos cosas materiales, pero sin preocuparnos ni afanarnos por enriquecernos y enriquecernos, sino que nuestra prioridad será Dios. Buscaremos primeramente el reino de Dios, le daremos todo primero a Dios y luego el Señor nos dará lo que nos hace falta. Esa es una verdad que está en la Biblia, es una promesa hermosa que está en la Biblia, pero a nosotros nos falta confiar más en esto, nos falta confiar más en la palabra del Señor. Por eso te digo, cuando entendamos esas palabras de Jesús en Mateo 6, entonces nuestra vida será mejor. Tendremos paz, amor, felicidad, gozo y lo más lindo, esperanza. Ahora, el salmista cambia su forma de hablar porque está hablando sobre las posesiones materiales, sobre escoger primero a Dios y luego entonces en el segundo tema habla sobre los hijos. A ti, querido padre, eres bendecido porque Dios te ha dado una herencia, dice el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en mano de valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En las puertas de la ciudad era donde se llevaban los juicios. Cuando una persona era acusada, los hijos salían a defender al padre si se estaba acusando de manera injusta. Los hijos defendían y hacían todo por defender la causa de su padre. Así que una persona que no tenía hijos pasaba vergüenzas allí en el juicio porque no tenía quien lo defendiese. Por eso el salmista dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas, porque sus hijos lo defenderán. Esto es así. Entonces es herencia de Jehová el fruto del vientre, cosa de estima. Tú, querido padre, gózate con el hijo que Dios te ha dado. Hay padres que no se gozan y sienten que los hijos son una carga. Ven a los hijos como una maldición y esto es lo más terrible. Los hijos son una bendición. Es una bendición de Dios. Es una herencia y Dios pronto te pedirá a cuentas por ese regalo, o más bien por eso que te prestó, porque los hijos son prestados y Dios pronto te pedirá a cuentas y te dirá, ¿dónde está el préstamo que te hice? ¿Dónde está la grey que te di? Querido padre, préstale atención a esto, porque es importante que tú ejerzas bien el rol de padre. Recuerda, debes llevar a tu hogar a Cristo Jesús. Debes hacer que tu hogar viva en Cristo Jesús. Debes procurar que el centro de tu hogar sea Cristo. Y cuando logres esto, entonces encontrarás el camino correcto y así encontrarás la felicidad, la paz, la alegría y la armonía en tu hogar. Y Dios finalmente te dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y entrarás tú, tu esposa y tus hijos a vivir por toda la eternidad. ¿No te parece hermoso esto, querido hermano? Entonces obedece la palabra del Señor. Vive como Dios te pide y así encontrarás todo lo que el Señor te ha prometido. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 127. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!